I hate to point out the obvious, but you are in fact a hooker, and you are my employee. I'm sorry I ever met you. Pretty Woman es una película que definió el género de las comedias románticas y nos regaló momentos inolvidables. Pero, ¿sabías que una de sus escenas más icónicas no estaba guionizada ni editada? Así es. Julia Roberts y Richard Gere crearon la magia del cine en un momento completamente imprevisto, y los fans aún no se cansan de recordarlo. Comenta más abajo si crees que lo sabes, y no te pierdas la divertidísima historia que se esconde detrás de este legendario blooper. La verdad entre bastidores. Pretty Woman es un gran ejemplo de cómo los errores y las tomas espontáneas pueden producir los aspectos más auténticos y coloridos de una película, desde las brillantes ocurrencias de Richard hasta las risas contagiosas de Julia. Pretty Woman es un gran ejemplo de cómo puede lograrse esto. El vídeo incorpora componentes como colores de pelo, Photoshop y un vestido marrón con lunas, que ofrece un giro fresco a los aspectos típicos que se ven en las comedias románticas. Well, nothing else is gonna fit into this dress, I'll tell you that. Maybe something in this box. I don't want you to get too excited. It's only on loan. El objetivo final de la película es desvelar algunos de los secretos más fascinantes que se escondían entre las bambalinas de este clásico de los años 90. La protagonista de la novela es una joven empleada como acompañante que es reclutada por Edward, un hombre de negocios que busca compañía para sus reuniones sociales. Desde el momento en que se conocen, comienzan un romance. Sin embargo, los contrastes entre ellos suponen un riesgo de distanciamiento. Pero al final, triunfa el amor y deciden estar juntos. Fue un éxito rotundo el atuendo de Vivian, que incluía el pequeño vestido azul y blanco, así como el clásico vestido rojo que cautivó la atención de todos. Cuando Edward lleva a Vivian a su primer partido de polo, es una de las secuencias que los fans consideran más memorables y atesoradas. Ese momento en particular es tan inolvidable no por el deporte en sí, sino por el atuendo que ella lleva, que es una combinación de lunas marrones y blancas. El vestido, que incluía un cinturón de color chocolate con adornos de leche y estaba cubierto de lunas blancas, parecía la elección de moda ideal para una mujer sofisticada, capaz de mezclarse con la alta sociedad. A día de hoy, sigue siendo una de las opciones de moda más solicitadas, no solo en la industria cinematográfica, sino también en la cultura popular. De hecho, el vestido se agotó a los pocos días del estreno de la película porque un gran número de damas buscaban recrear exactamente esa memorable escena. Teniendo en cuenta que usted es una influencer tradicional, es probable que tuviera la impresión de que el pelo de Vivian estaba realmente pintado de rojo. Y ahora, una sorpresa. En realidad, en la película aparece como rubia. Cuando conoció a Edward, llevaba una peluca rubia. Sin embargo, a la mañana siguiente, se soltó la melena pelirroja, lo que no solo sorprendió a Edward, sino también al público. ¿Sabías que Julia tuvo que hacerse un retoque urgente después de un particular momento que a todos nos encanta? Ahora que sabes que se tiñó el pelo, eres consciente de este hecho. Acertaste en tu estimación sobre el escenario que tiene lugar en el baño, en el que ella está cantando con todo su corazón mientras está rodeada de un importante número de burbujas. Fue necesario utilizar un detergente especializado para producir tal cantidad de burbujas densas y espumosas. Sin embargo, el detergente era tan potente que hizo que el tinte rojo del pelo de Julia se desvaneciera. Fue necesario volver a teñirle el pelo esa misma noche para que estuviera listo para la siguiente escena. Además, en referencia a los tintes, Julia no fue la única que necesitó teñirse el pelo. Richard también lo hizo, aunque en su caso, el renombrado cartel de la película se consiguió más mediante el uso de Photoshop que mediante el uso de tinte real. El gris que se representa en la película es considerablemente diferente del color negruzco que tiene el pelo de Edward. Además,
parece que se utilizó algo de Photoshop para que pareciera más joven. Además, Vivian no fue la única persona que sufrió retoques. El cartel de la película también presentaba una pequeña cantidad de trabajo de Photoshop realizado sobre ella. A pesar de que Julia podría haber creado todas las escenas de amor, los productores decidieron que solo querían que su cara apareciera en el cartel. Como resultado, emplearon a Shelly Mitchell, el doble de Julia, y luego utilizaron Photoshop para insertar la cabeza de Julia en el cartel. ¿Está de acuerdo en que es una opción realmente fascinante? Se hicieron muchas modificaciones antes del rodaje. El guión original de la película fue escrito por Jetta F. Lawton y era un drama oscuro que retrataba la vida de una prostituta de Hollywood que establece una conexión con un prominente hombre de negocios, lo que finalmente desemboca en un trágico final. El cineasta y los productores decidieron finalmente optar por una historia más ligera y caprichosa, parecida a un cuento de hadas, porque creían que sería más atractiva para el gran público. El guión original pretendía ser un drama impactante y abordaba temas como el abuso de sustancias y las consecuencias de dicha adicción. A pesar de ello, Disney tomó la decisión de alterar la película para presentar una historia de amor romántico después de haber comprado los derechos de la película y de que el director Gary Marshall hubiera contribuido al proyecto. Al principio, el guión se titulaba 3000, en referencia al número de veces que Edward interpreta a Vivian. Sin embargo, a medida que avanzaba la escritura, los productores se dieron cuenta de que también había que cambiar el título. Fue a través de este proceso como surgió Pretty Woman, que en opinión de todos era más apropiada para el nuevo enfoque de cuento de hadas que había adoptado la película. Julia era todavía una estrella emergente en el mundo de la interpretación cuando empezó a rodar Pretty Woman. Hacía poco que había protagonizado uno de sus primeros grandes éxitos, apenas 6 meses antes del estreno de la película. Por ello, no es de extrañar que los directores buscaran a un actor más conocido para el papel principal. Debido al caos que se produjo durante el proceso de preproducción, la mayoría de los miembros del reparto no fueron confirmados inmediatamente, a pesar de que los productores habían deseado a Julia desde el principio. Tras la adquisición del guión por parte de Disney, se introdujeron numerosas modificaciones. A pesar de que Julia ya participaba en la película, la empresa deseaba contratar a una actriz más conocida para interpretar el papel principal. Karen Allen y Meg Ryan fueron las siguientes opciones de Marshall, pero ambas no aceptaron el puesto. Actrices como Laura Dern, Demi Moore, Marisa Tomei, Michelle Pfeiffer y Mary Steenburgen fueron algunas de las que participaron en las audiciones abiertas que se organizaron. La razón por la que Molly Ringwald no aceptó el trabajo fue porque no quería interpretar a una prostituta. Sorprendentemente, Winona Ryder y Jennifer Connelly también fueron consideradas para el papel. Sin embargo, finalmente fueron descalificadas, debido a que eran demasiado jóvenes para el papel. A pesar de que Diane Lane estuvo muy cerca de conseguirlo, se vio obligada a abandonarlo por conflictos en su agenda. Al final, el estudio tomó la decisión de reelegir a Julia porque les preocupaba la posibilidad de perderla para otra película, además de todos los demás actores que estaban siendo considerados. Por otra parte, Richard Gere declinó inicialmente interpretar un papel en la película. La insistencia de Marshall se topó con la insistencia de Richard en que no deseaba participar en la actividad. Sin embargo, Marshall se quedó sin otras opciones, porque todos los demás actores que tenía en mente, incluidos Denzel Washington e incluso Al Pacino, no estaban dispuestos a aceptar el papel que se le ofrecía. Mientras Marshall se esforzaba por determinar qué curso de acción tomar, creía que Julia podría persuadir a Richard. Es posible que reconsiderara su decisión si conociera a su coprotagonista en persona. Cuando Julia se acercó a Richard con una nota adhesiva que decía «Por favor, di que sí», demostró que era capaz de llevar a cabo la tarea.
Este fue el momento en el que todo el mundo reconoció que la película sería un éxito, ya que parecía ser una comedia romántica clásica desde el principio de la película. La táctica de Julia consiguió convencer a Richard de que reconsiderara su primera renuncia. Richard ha recordado en entrevistas posteriores cómo le sorprendieron la honestidad y el encanto de Julia cuando le entregó el mensaje. Dijo que sintió ambas emociones. Al final, fue este sentido llamamiento el que resultó ser el factor decisivo para él, ya que fue capaz de derretir su oposición y convencerle de que aceptara el papel, para que tengamos uno de los dúos románticos más exitosos de la historia del cine. Tenemos una deuda de gratitud con Julia. Errores de continuidad. Hay huevos de Pascua y meteduras de pata que quizá hayas pasado por alto, y sin embargo, a todos nos enamoran. Los huevos de Pascua en el cine son muy difíciles de descubrir, pero la conexión entre Pretty Woman y Diario de una princesa de 21 fue uno de los huevos de Pascua más intrigantes para los entusiastas del cine. Ya sabrás que el director Gary Marshall también dirigió Diario de una princesa, y es probable que tuviera la intención de incluir algo único para los fans de ambas películas. Si eres de los que disfrutan yendo detrás de las cámaras, conocerás esta información. Durante la escena de la cena en la que Vivian tira accidentalmente el caracol y el camarero le sorprende diciendo: «Esto pasa siempre», Marshall no solo repitió esta toma varias veces, hasta que el actor lo hizo de forma convincente, sino que eligió al mismo actor para El diario de la princesa y su secuela, La princesa 2 Compromiso Real, que se estrenó en 24, para que dijera la misma frase. Es un detalle muy interesante. La escena en la que Vivian y Edward desayunan juntos sufrió un problema de continuidad, que los seguidores de la película descubrieron enseguida. En un momento dado, Vivian está masticando un croissant, y cuando se da cuenta, el croissant se ha transformado en una tortita. Este error fue imposible de pasar por alto, y provocó un debate entre el público sobre si se trataba o no de un auténtico error, o si Vivian acababa de terminar su croissant y empezaba a comerse una tortita. Después de todo lo dicho y hecho, se determinó que el problema se debía a un error de continuidad. Esto se debió al hecho de que la secuencia final se montó después de tomar múltiples imágenes, y esto no se notó. También estuvo lleno de ocurrencias hilarantes el escenario del baño de burbujas. Cuando Vivian salió de las burbujas tras cantar una canción y sumergir la cabeza en ellas, el cámara que permaneció junto a ella durante toda la toma pudo captar su reacción. En ese momento, todos los demás ya se habían retirado para hacer los ajustes de última hora. Mientras Vivian luce su diminuto vestido al principio de la película, lleva una chaqueta roja de época. Esta chaqueta es otro de los conjuntos más icónicos de la película. Es bien sabido que este conjunto acaparó mucha atención. Sin embargo, ¿sabías que el departamento de vestuario tuvo que comprarlo a toda prisa en una tienda de la esquina por solo $30? Ha leído bien. Esta pieza en concreto fue un hallazgo de última hora que el equipo obtuvo de un plató de cine que se encontraba en la calle. Podemos afirmar que el individuo que la vendió no se equivocó, porque ahora se ha convertido en una pieza muy querida, tanto en el mundo de la moda como en el ámbito de la historia. El automóvil que conduce Edward es un Lotus Esprit S de 1989, que recibe de su amigo abogado. Sin embargo, en un principio estaba previsto que el vehículo fuera un Ferrari o un Porsche. Estas marcas prominentes, en cambio, no aceptaron la oferta porque les preocupaba la asociación con el tema del compañerismo que se representa en la película. Como resultado de la intervención de Lotus, este lugar fue ocupado por el Lotus Esprit S, que se convirtió en un símbolo de la personalidad de Edward y del fastuoso estilo de vida que llevaba. Inmediatamente después de su aparición en televisión, se produjo un aumento perceptible del interés por el modelo Esprit,
que se tradujo en la triplicación del número de solicitudes del automóvil. Gracias a este ajuste, Lotus pudo alcanzar el éxito, mientras que Ferrari y Porsche fueron incapaces de lograr los resultados deseados. ¿Hay algo que Richard Gere sea incapaz de hacer? El hecho de que sea un pianista de talento se suma a que es realmente guapo y tiene una capacidad de improvisación soberbia. Richard ha demostrado interés por tocar el piano desde que era un niño y se ha esforzado por mejorar su talento a lo largo de los años. Richard Gere fue el responsable de la composición de la música que Edward toca al piano durante la secuencia de la película. Un detalle que no muchos conocen. Además, en ese mismo momento, los sonidos reales de las teclas al pulsarlas, Vivian estaban desafinados. En consecuencia, se hicieron correcciones durante la postproducción para garantizar que el público tuviera la mejor experiencia auditiva posible. Julia sufría cierto grado de depresión como consecuencia de una reciente crisis emocional que se produjo durante el rodaje de la escena. El director recuerda que fue bastante difícil conseguir que Julia se riera de verdad, pero afortunadamente Richard consiguió que recobrara el sentido. Muchos espectadores reconocieron al instante que las emociones de los dos individuos en pantalla eran auténticas, lo que contribuyó a perpetuar una historia persistente que la propia Julia ha desmentido, a pesar de que no deja de ser una anécdota humorística. Una de las escenas más famosas de la película fue fruto de la rápida improvisación de Richard, que también dio lugar a una de las carcajadas más genuinas de la historia del cine. Tuvo lugar durante la escena en la que Edward le regala a Vivian un collar adornado con diamantes y rubíes incrustados. Le sorprenderá saber que el momento en que Edward cierra la caja en los dedos de Vivian no fue premeditado, y que la risa de Vivian fue completamente natural y espontánea. Si ya conoces el escenario, no te sorprenderá esta información. Cuando hablamos de collares, debemos mencionar que siempre había un guardia de seguridad en el lugar para preservar el brillante collar que se muestra en la escena que se considera famosa. Sin embargo, además de ser un adorno impresionante, el collar era también una costosa pieza de joyería que se estima que vale 250.000 billets. Durante el proceso de rodaje, era natural que un artículo tan caro exigiera especiales precauciones de seguridad. En las películas, la escena entre bastidores no es tan glamurosa como el producto final, y existe la posibilidad de que se produzcan situaciones desagradables, como robos o hurtos de menor valor. Con el fin de garantizar la seguridad de las joyas prestadas, estas se entregaron a un guardia de seguridad armado que se encargó de vigilar el collar mientras Marshall supervisaba las escenas en las que se mostraba este objeto. La producción de la película se llevó a cabo en una serie de lugares notables, como el elitista barrio de Beverly Hills, que dio vida al deslumbrante ambiente de la película, y el Hotel Beverly Wilshire, que brindó la oportunidad de rodar tanto en interiores como en exteriores. El famoso Hotel Ambassador, que ya ha sido demolido, sirvió de escenario para numerosas escenas más que se rodaron. Además de ser un establecimiento real conocido como Cigarra, el restaurante Posh Bowler también fue el lugar donde Vivian tuvo su única experiencia con caracoles. Cuando Vivian quiso comprarse un conjunto de lujo, se topó con el esnobismo de la boutique de Rodeo Drive, situada en el 901 de Santa Mónica Boulevard. La boutique estaba allí. Algunos espectadores observaron que esta representación hacía un excelente trabajo al captar la esencia de la naturaleza privilegiada de los empleados de Rodeo Drive. Desde entonces, el negocio, que antes se conocía como B.U.M. Boutique, se ha rebautizado como la renombrada tienda Badgley Mischka. Todo el que haya visto Pretty Woman estará de acuerdo en que el vestido rojo con los hombros al descubierto es la prenda más icónica de la película. Este es el premio que se otorga al vestido que más atención ha recibido. La confección de este vestido, por otra parte,
fue un viaje lleno de giros y vueltas inesperadas. Se dice que el personal de vestuario estuvo a punto de perder la oportunidad de lucir esta prenda, que a la postre pasaría a formar parte de los anales de la historia del cine. Inicialmente, el estudio deseaba que el personaje vistiera un traje negro, que fuera a la vez llamativo y poco llamativo. Esta era una opinión que Marilyn Vance, diseñadora de vestuario, consideraba absolutamente carente de interés. Vance era consciente de que el vestido de Vivian era algo más que una prenda de vestir. Más bien, era un componente imprescindible que desempeñaba un papel importante en la disposición del personaje y en el efecto visual del escenario. Por ello, volvió a hacer campaña a favor de un atrevido vestido rojo, que sería toda una declaración de moda. Tuvo éxito en su empeño. Por lo que ella sabía, era consciente de que un vestido que fuera negro no sería capaz de captar la imaginación del público de la misma manera que lo haría un vestido que fuera de un rojo brillante. Armada con esta creencia, se dispuso a demostrar su argumento diseñando no solo uno, sino 3 vestidos distintos para la escena de la ópera. Cada uno de los diseños se confeccionó minuciosamente, con mucha imaginación y habilidad, prestando especial atención a cada puntada y cada detalle. Desde el momento en que Vivian apareció en televisión con este impresionante conjunto, la atención de todos se centró inmediatamente en el llamativo vestido rojo que era el producto final de este esfuerzo. Éxito arrollador, la enorme popularidad de Pretty Woman superó las expectativas, a pesar de que la película tenía un presupuesto relativamente pequeño, de $14 millones. Las interpretaciones de Julia y Richard, el argumento sentimental y vigorizante de la película, y los numerosos y meticulosos elementos que contribuyeron a su atractivo, contribuyeron a la popularidad de la película en taquilla y ayudaron a que se convirtiera en un fenómeno cultural. Además, los ajustes que tuvo que hacer el equipo hicieron que la película tuviera un profundo impacto en la gente de todo el mundo, lo que hizo que la película recibiera muchos elogios y varias nominaciones a múltiples premios. Su estatus como una de las comedias románticas más queridas de todos los tiempos en la historia del cine se vio reforzado a raíz de este notable éxito, que llevó a la película a recaudar la asombrosa cifra de $360 millones en todo el mundo. Pretty Woman sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores, incluso décadas después de su estreno, con su eterna historia de amor, redención y el poder transformador de un encuentro casual que puede cambiar el destino de una persona para siempre. Será recordada como la 4ª comedia romántica de mayor éxito, y permanecerá en la memoria como tal. Desde un punto de vista fundamental, la película no trata únicamente sobre el amor o el deseo. La narración es extremadamente conmovedora, ya que demuestra cómo el aspecto exterior de una persona puede ser engañoso y cómo un encuentro casual puede cambiar irremediablemente el rumbo que toma la vida de una persona. ¿Cuál es tu momento favorito de Pretty Woman? ¿Sabías que esta escena no se editó? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha encantado volver a ver este clásico, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias entre bastidores de tus películas favoritas. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad y sigue viendo.